Señoras y señores, muy buenos días. A continuación escucharemos las declaraciones del consejero presidencial para los derechos humanos, doctor Guillermo Rivera. Doctor Rivera, muy buenos días y adelante. Muy buenos días. Quiero agradecerles a todos los asistentes a esta rueda de prensa y a quienes nos observan a través del canal de televisión que se ha previsto para este informe. Hoy es 10 de diciembre. Se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y hemos querido en esta fecha presentar un balance de lo que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos. Pero para hacer un balance es necesario saber de dónde partimos, es decir, cómo encontró el Gobierno la política de derechos humanos para poder hacer una comparación con lo que existe hoy. Por esa razón quiero empezar entregando algunas cifras y algunos hechos muy importantes en materia de derechos humanos en el año 2009, que fue el último año del gobierno anterior, y en este año, que es el año que corresponde al cuarto año del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En el año 2009, los homicidios en Colombia ascendieron al número de 15.817. Los homicidios de sindicalistas en el año 2009 fueron de 28. Los homicidios de defensores de derechos humanos en el año 2009 fueron 219 homicidios. En el año 2009, las víctimas indemnizadas apenas superaban las 100.000. En el año 2009 no había una sola hectárea de tierra restituida a quienes habían sido despojados de sus propiedades rurales. En el año 2009, 219.972 colombianos habían sido desplazados por la violencia. En el año 2009, la protesta social era estigmatizada con calificativos como terroristas vestidos de civil. Y en el año 2009 éramos observados de la siguiente manera por la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incluyó a Colombia en esa época en el capítulo 4 del informe anual. Ese capítulo 4 se refiere a aquellos países que despiertan mayor preocupación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la materia, es decir, frente a su política de derechos humanos. Y en el examen periódico anual, que es un examen, el examen periódico universal, que es un examen que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en este examen, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reprochó al Gobierno Nacional la precaria interlocución que tenía con las organizaciones de los derechos humanos. Ese era el panorama de los derechos humanos en el año 2009. Queremos contarles cuál es el panorama hoy, en el año 2014, no sin antes señalar que este gobierno se tomó en serio la política de derechos humanos y que este gobierno recorrió el país para consultarle a la gente lo que pensaba debería ser la prioridad del gobierno nacional en materia de derechos humanos. Ese proceso de consulta contó con la participación de cerca de 20.000 colombianos y ese proceso terminó con el diseño de una estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos, que es la carta de navegación
que tiene este gobierno en la materia. Por primera vez, un gobierno en Colombia cuenta con una política que haya sido construida con la participación de la sociedad civil. Y quisiera que examináramos las cifras. En el año 2014 se han presentado 7.627 homicidios, es decir, el 50% menos que los que se presentaron en el año 2009. Y es probable que al terminar este año tengamos una cifra histórica en materia de homicidios, lo que quiere decir que este gobierno está logrando significativos resultados en la protección al más fundamental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Homicidios de sindicalistas, solamente se han presentado 3 en este año. Es decir, podemos hablar de que casi en un 80% menos homicidios contra sindicalistas que los que se presentaron en el año 2009. Homicidios a defensores de derechos humanos. En este año solamente se han presentado 78, es decir, en más del 50%, una cifra menor que la que se presentó en el año 2009. Víctimas indemnizadas. Hoy el gobierno nacional puede contarle al país que más de 400.000 víctimas han sido indemnizadas en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Si en el año 2009 existían 0 hectáreas de tierras restituidas, hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de contarle a los colombianos que existen 84.500 hectáreas restituidas, 12.000 personas beneficiadas con ese proceso de restitución de tierras y un total de 1.500 predios objeto de restitución. Y la comunidad internacional nos está observando de manera distinta. Desde el año 2013, Colombia fue excluido del capítulo 4 del informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, ya no hacemos parte de aquellos países que despiertan la mayor preocupación en materia de derechos humanos para la Comisión Interamericana. Y en el examen periódico anual del año 2013 se destaca la notable mejoría de interlocución entre el gobierno nacional y las organizaciones de defensores de derechos humanos. El gobierno nacional es consciente que aún falta un extenso camino por recorrer para lograr el respeto a plenitud de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Pero también el gobierno es consciente y quiere decírselo al país hoy, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, que este gobierno, como ningún otro, ha demostrado avances sustantivos en materia del respeto a los derechos humanos. Se cuenta con una política que además fue construida con la participación de miles de colombianos en todos los departamentos del país. Las cifras nos están indicando, en comparación con el año 2009, que en todo el espectro de los derechos humanos hoy hemos mejorado de manera sustantiva. Y también es importante decir hoy que tanto el informe que presenta anualmente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el examen periódico anual que se presenta ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que la principal fuente de violación de los derechos humanos en Colombia es el conflicto armado y que por esa razón el gobierno nacional adelanta conversaciones con las FARC para lograr un acuerdo que le ponga fin al conflicto y que por lo tanto le ponga fin a la principal fuente de violaciones de los derechos humanos. Este gobierno es, sin lugar a dudarlo, en la historia el más comprometido con los derechos humanos y el que tiene las mayores evidencias para decirle a los colombianos y al mundo que existen avances sustantivos en materia de la promoción y del respeto a los derechos humanos.
Muy bien, ahora abrimos un espacio para preguntas por parte de los periodistas. Quien esté interesado, por favor, acercarse al micrófono que se encuentra en esta parte del escenario, por favor. Iniciamos con Maritza Aristizábal de Noticias RCN. Doctor Rivera, si el conflicto es la principal fuente de violación de los derechos humanos, es decir, las FARC son las principales responsables de violaciones a los derechos humanos. El conflicto en general. Pero es que en el conflicto están los agentes del Estado. Pero además de las FARC existen el Ejército de Liberación Nacional, un reducto del Ejército Popular de Liberación en el Catatumbo, existieron las organizaciones paramilitares hasta hace menos de una década, de tal manera que son un conjunto de actores los que participan del conflicto armado y los que violan los derechos humanos. Pero justamente para terminar con esa fuente de violación de los derechos humanos, que es el conflicto armado, el gobierno está adelantando un gran esfuerzo para lograr un acuerdo que le ponga fin al conflicto y lograr que esa, que es la principal fuente de violación de los derechos humanos, termine de una vez por todas. Continuamos con Narda Gómez de Canal Capital. Gracias, eres muy amable. Bueno, doctor Rivera, ¿qué se sabe acerca de la violencia producida por grupos como paramilitares, agentes del Estado? ¿Cuáles son esas cifras? ¿Cuál es la comparación con los años anteriores? ¿Qué se está haciendo para reducir esa violencia de estas organizaciones, BACRIM, por ejemplo, por estadísticas y cifras? Muchas gracias. Pues a pesar de que existen nuevos fenómenos de organizaciones criminales, los cuales están siendo combatidos por la fuerza pública, las cifras están demostrando que hay una reducción sustantiva en las afectaciones a los principales derechos de los colombianos. El homicidio comparado con el año 2009 se ha reducido en un 50%. El desplazamiento forzado se ha reducido también significativamente comparado con el año 2009, de tal manera que existe un éxito en materia del trabajo que desarrolla la fuerza pública, pero también tenemos que registrar el éxito de la política de derechos humanos, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la vinculación de las entidades territoriales del Estado en la promoción y la defensa de los derechos humanos. El tema de los falsos positivos, esa era tal vez la cifra más escandalosa en 2009, el gobierno Uribe, ¿eso se tuvo ahí en cuenta? Y la segunda pregunta, ¿cómo está manejando su oficina el tema de las críticas al proyecto del fuero militar de parte de las organizaciones de derechos humanos? Bueno, frente a la primera pregunta, yo quisiera destacar un informe reciente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el que se indica que hay una notable mejoría de lo que ocurría en la primera década de este siglo frente a lo que ocurre hoy en materia de agentes del Estado vinculados con violaciones a los derechos humanos. Esa época en la que existieron los falsos positivos como al parecer una estrategia de un sector de las Fuerzas Armadas, hoy no existe. Eso lo destaca el informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional y me parece que este gobierno, con ese informe y con muchos otros, lo que tiene es resultados exitosos para mostrar en esa materia, es decir, una fuerza pública respetuosa de los derechos humanos, una fuerza pública comprometida con la vigencia de los derechos humanos. Frente a la discusión de la reforma constitucional del fuero penal militar, nosotros hemos dicho que estamos abiertos a las críticas, que estamos escuchando las diferentes opiniones de defensores de derechos humanos, de ONGs, tanto nacionales como internacionales, que han expresado reparos. Ese es un proyecto que no ha terminado su primera vuelta en el Congreso, que le queda un debate para terminar esa primera vuelta y que el próximo año deberá surtir la segunda vuelta, de suerte que hay todavía tiempo para discutir y para examinar las críticas ante las que, repito, estamos abiertos a la discusión. Para aclarar un poquito más, ¿cuál es la cifra global de personas afectadas por violaciones a derechos humanos a hoy, finalizando este año 2014? Y por delitos, ¿cuál es el que más se está cometiendo, el de mayor incidencia en materia de violación a derechos humanos?
Porque Pues hace sí. algunos años eran 6 millones por desplazados y en fin. ¿Hoy cuánto es? ¿Y por delitos cuánto? Gracias. Sin lugar a dudas, el delito que más número de personas ha afectado es el del desplazamiento forzado. Si ustedes revisan las cifras que corresponden al Registro Nacional de Víctimas del Conflicto, el desplazamiento forzado representa el mayor número de los delitos. Pero aquí tengo la cifra de ese que es el delito cometido en mayor número, que quisiera recordarla. En el año 2009, el desplazamiento forzado afectó a 219.972 personas en Colombia. Y en el año 2014, no alcanzo a ver, perdón. 40, perdón. En el año 2009, casi 220.000 colombianos fueron desplazados. Hoy, 43.000 colombianos han sido desplazados, es decir, una disminución de casi el 500%, lo cual significa una evidencia de que este gobierno está haciendo bien la tarea para promover y defender los derechos humanos de los colombianos, sobre todo de aquellos que han sido afectados por el conflicto. ¿Y el mayor delito de afección a los derechos humanos? El desplazamiento forzado. El desplazamiento es el de mayor en el número, incidencia. sí. Si ustedes revisan el Registro Nacional de Víctimas, la mayoría de los delitos reportados por las víctimas es el desplazamiento forzado. Muy bien, de esta manera finalizamos las declaraciones. A todos ustedes, mil gracias por su valiosa asistencia.